El siguiente conferenciante es Juan Maldacena. Juan Maldacena es uno de los más brillantes, quizá el joven líder de la física teórica de cuerdas a nivel mundial. Él trabaja en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Ha hecho muchas contribuciones importantes, pero quizá la más notable sea la introducción en el año 98 de lo que se llama la conjetura de Maldacena, precisamente. En el congreso de la última semana se podría decir que más de la mitad de las conferencias usaban de una manera u otra sus resultados y su conjetura. Y nos va a hablar sobre los agujeros negros y la naturaleza del espacio-tiempo. Juan. Gracias. Es un gusto enorme para mí estar acá en Madrid, en España. Y bueno, vamos a ver qué es más difícil entender, si el inglés o mi acento argentino. Yo les voy a contar una historia muy interesante, la historia de los agujeros negros. Voy a tratar de contarles toda la historia de cómo se han ido descubriendo. Es una historia llena de vericuetos y sorpresas y cosas que la gente no esperaba. Y muchos de los físicos que contribuyeron en forma importante a esta historia tenían visiones equivocadas sobre ciertos aspectos de los agujeros negros. Así que los agujeros negros nos siguen sorprendiendo, nos han ido sorprendiendo continuamente. Los agujeros negros fueron descubiertos por Schwarzschild, un físico que resolvió las ecuaciones de Einstein de la relatividad general y encontró estas soluciones en donde el espacio parecía tener un agujero. A Einstein no le gustó esto demasiado porque implicaba que su teoría tenía un agujero, su teoría debía ser reemplazada por algo un poco mejor. Y dijo, bueno, quizás sí existe esta solución, pero no es físicamente relevante. Esa era su opinión. Sin embargo, un físico indio, Chandrasekhar, encontró que estrellas masivas iban a colapsar inevitablemente en agujeros negros. O sea, era inevitable que uno iba a formar un agujero negro. O sea que este agujero debía ser tomado en serio y debía ser comprendido y analizado. Una de las sorpresas más importantes es que incluso el nombre estaba mal. Los agujeros negros no necesariamente son negros. Puede haber agujeros negros, rojos, blancos, de todos los colores. Y no solo eso, sino que aparentemente los agujeros negros eran una amenaza para la mecánica cuántica. Los agujeros negros parecían decir que la mecánica cuántica debía ser modificada. Y más recientemente, por medio de la teoría de las cuerdas, que es una teoría que junta la gravedad con la mecánica cuántica, se han analizado estos agujeros negros y se ha entendido que no es necesario modificar la mecánica cuántica, lo cual es bueno, ya que no sabemos realmente cómo modificar la mecánica cuántica. Entonces mi charla va a ser básicamente contarles esta misma historia que les acabo de contar, pero de una manera más detallada, más larga y con un poco más de explicaciones. Entonces, antes de comenzar, debemos recordar algunas cosas que se han descubierto hace 100 años. Debemos recordar la unidad que hay entre el espacio y el tiempo, porque los agujeros negros son un agujero no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Entonces, debemos recordar por qué es que el espacio y el tiempo están relacionados. Lo que relacionó el espacio y el tiempo fue la teoría de la relatividad especial. La teoría de la relatividad especial se basa en dos principios. El primer principio es el hecho de que si tenemos dos observadores que están viajando a velocidad constante, uno con respecto al otro, ambos observadores observan las mismas leyes de la física. Y esto es algo que ustedes han podido comprobar experimentalmente. Ustedes pueden estar viajando en un avión a 800 kilómetros por hora y no notan nada especial. Dentro del avión uno parece que estuviera quieto. Y recién cuando uno ve un avión moviéndose en otra dirección, uno mira por la ventanilla, uno ve que uno se está moviendo. Este es el primer principio. Este principio no es nuevo, es el mismo principio que Galileo también postuló para basar la mecánica clásica. Es un principio básico de la mecánica y de la física. El segundo principio es un límite de velocidad cósmico. O sea, hay una velocidad máxima a la cual se pueden propagar las señales, que es la velocidad de la luz.
Este es el segundo principio de la relatividad especial y parecen ser dos principios muy inocentes. Sin embargo, cuando uno los junta, uno obtiene cosas muy extrañas. Y esto muy extraño uno lo obtiene si uno analiza qué observarían dos observadores que están mirando la luz. O sea, si uno mira este tipo de experimento, lo que uno diría es que el observador que está arriba vería que la luz viaja más despacio. O sea, piensen un segundo en esto, y si ustedes piensan que los dos observadores miden la misma velocidad, si esa es su respuesta intuitiva, es porque no están entendiendo este dibujo muy bien. O sea, es un hecho sorprendente que desafía la intuición, el hecho de que ambos observadores vean la misma velocidad. Y los dos observadores ven la misma velocidad porque las distancias son distintas. Los dos observadores miden distintas distancias, el segundo observador se contrae en la dirección de movimiento, y no solo eso, sino que el tiempo pasa en forma más lenta para el observador de arriba. Esto es algo, o sea, para que ambos puedan medir la misma velocidad, que es algo muy poco intuitivo, lo que ocurre es que el tiempo que ambos miden es distinto. Como la velocidad es una medición de la velocidad de cuánto se desplaza algo por unidad de tiempo, como esa unidad de tiempo es distinta para ambos observadores, ambos miden la misma velocidad. Y esto es un hecho que ha sido comprobado, es un hecho experimental, no, es algo sorprendente, pero bueno, así es la naturaleza, ¿qué le vamos a hacer? Y si les parece obvio es porque uno no lo entiende, es porque lo expliqué en forma poco clara. Esto da lugar, una manera también alternativa de ver esto es que da lugar a ciertas paradojas o ciertos fenómenos en realidad un poco raros, pero que así son. Y es el hecho de que si tomamos dos gemelos que nacieron al mismo tiempo y a uno lo hacemos viajar a gran velocidad y al otro lo dejamos quieto, al cabo de cuando se vuelven a juntar van a tener distintas edades. Y esto es algo experimental, uno lo puede hacer, uno toma dos relojes, uno lo mueve y realmente tienen distintas edades. Comprobarlo con personas es más difícil, no se ha hecho todavía, pero sí se ha comprobado con relojes. El segundo aspecto de la historia que vamos a contar es la gravedad. Por supuesto, la gravedad es la fuerza más obvia de todas las fuerzas. Y también es obvio lo que dijo Aristóteles, que los objetos más pesados caen más rápido. O sea, uno tira una pluma y una roca y la roca cae más rápido. Por supuesto, eso se debe solamente a la resistencia del aire, y cuando uno elimina el aire, todo cae de la misma manera. Esto también es un poco sorprendente y ha sido, bueno, ustedes seguramente han escuchado de esto muchas veces, el hecho de que todo caiga de la misma manera. Esto de que todo caiga de la misma manera se llama el principio de equivalencia. Dice esencialmente que, bueno, lo que acabo de decir, de que todo cae igual. Y esto lo comprobamos en nuestra vida cotidiana, no parece ser cierto porque hay aire. Sin embargo, aquí vemos la nave espacial y el astronauta, ambos moviéndose exactamente de la misma manera. A pesar de que el astronauta es mucho más liviano que la nave espacial, a pesar de que uno está hecho de metal, el otro está hecho de carne humana, ambos caen exactamente igual y uno parece estar flotando ahí en el espacio. La relatividad general es la teoría moderna de la gravedad, la teoría que nos explica el origen de la gravedad. Fue formulada por Einstein en 1915-1916. Y lo que dice es que la gravedad se debe a la curvatura del espacio-tiempo. O sea, el espacio y el tiempo que están unidos debido a la relatividad especial no son planos, no son gobernados por la geometría euclidia, sino que son curvos, tienen curvatura. Entonces, la manera en que describimos la gravedad es que un objeto pesado curva el espacio y el tiempo a su alrededor, como en este dibujo donde vemos que la Tierra curva el espacio y el tiempo, En esta figura solo vemos que curva el espacio, pero también curva el tiempo, es importante que también curve el tiempo. Y las partículas se mueven siguiendo la trayectoria de menor longitud en ese espacio y tiempo. Entonces, el hecho de que todas las partículas se muevan de la misma manera, de que todo se mueva de la misma manera, es porque todas las partículas exploran la misma geometría. Todas ven el mismo espacio y tiempo. O sea, el espacio y el tiempo es el escenario en donde ocurre la física.
Entonces habíamos visto que dos observadores que viajan a distinta velocidad ven el tiempo en forma distinta. De la misma manera, dos observadores que están en un campo gravitatorio, que sienten la gravedad, que sienten la geometría del espacio-tiempo, miden el tiempo en forma distinta. Por ejemplo, aquí tenemos dos personas, una que está en el piso de arriba de un edificio y otra que está en el piso de abajo. Aquí en la Tierra, sometidos al campo de gravedad de la Tierra. Si ambos tienen dos relojes, el de arriba vería que su reloj funciona más rápido que el de abajo. No, seguramente ustedes no han notado este efecto, que es cierto, que es real y que ha sido experimentalmente comprobado, y la razón por la cual no lo han podido comprobar es porque es un efecto sumamente pequeño, que para verlo hace falta un reloj muy preciso. Pero si tuviéramos un campo gravitatorio suficientemente fuerte, este efecto sería muy importante. Entonces lo importante es que la gravedad cambia realmente cómo fluye el tiempo. Así como teníamos una paradoja de los mellizos con observadores moviéndose a distinta velocidad, si tenemos dos observadores y uno de ellos está un tiempo largo cerca de un campo gravitatorio muy grande, se va a mantener... Bueno, acá, perdón, cambié los dos observadores. El de abajo debería ser el más joven. Bueno, todos cometemos algunos errores. Entonces, lo que Schwarzschild encontró fue la geometría del espacio y el tiempo fuera de un objeto masivo. O sea, resolvió las ecuaciones de Einstein fuera de, por ejemplo, una estrella muy masiva. Y entre esa solución nos dice cómo fluye el tiempo. Y nos dice que a medida que nos vamos acercando a la estrella, a medida que nos vamos acercando al campo gravitatorio, el tiempo fluye de manera más lenta. O sea, afuera el reloj va más rápido que cerca de la estrella. Y a medida que la estrella se va contrayendo, si la estrella, podemos imaginarnos toda la masa de la estrella en una región cada vez más pequeña, encontramos que el tiempo pasa en forma cada vez más pequeña. Y la solución que en realidad Schwarzschild encontró es una solución en donde parece haber un agujero, en donde el tiempo, en el borde de ese agujero, el tiempo deja de transcurrir. Si uno está en este llamado radio del agujero negro, el tiempo parece haber dejado de transcurrir. O sea, el efecto de la curvatura del espacio es tan grande que completamente detiene el paso del tiempo. Es una fuente de la juventud en cierta manera. Sin embargo, esta superficie parece ser muy rara porque el tiempo deja de pasar allí, pero una persona que se está cayendo dentro de ese objeto no siente nada especial al pasar a través del horizonte, siente que el espacio y el tiempo, bueno, estaban un poco curvos, pero no demasiado, y al cruzarlo, la geometría continúa detrás de ese horizonte, y finalmente llega a una región que es llamada singularidad. Singularidad significa que no la podemos entender con la teoría clásica de Einstein. Es una región en donde la curvatura del espacio y el tiempo se hace infinita. O sea, infinita significa que las ecuaciones dejan de ser ciertas en ese lugar. Entonces, los agujeros negros nos dicen que la teoría de Einstein realmente debe ser modificada. Con la teoría de Einstein no podemos decir qué le ocurre a un observador que cae dentro del agujero negro. O sea, los agujeros negros son la semilla de la destrucción de la teoría de Einstein. O sea, son predichos por la teoría de Einstein, pero también nos dicen que la teoría de Einstein debe ser reemplazada por una teoría mejor. Entonces ahora vamos a ver quizás un poco mejor, una forma un poco alternativa, cómo puede ser que este punto, el horizonte, que es una región tan extraña, pueda aparecer como una región perfectamente normal para alguien que se está cayendo. Entonces, para eso debemos ver al espacio y al tiempo como un río. Imaginémonos un río que se está aproximando a una catarata, en donde la velocidad del agua va aumentando a medida que nos vamos acercando a la catarata, y que en este río tenemos unos peces que pueden nadar a una cierta velocidad constante con respecto al agua. Entonces, si la velocidad a la que nadan los peces, máxima que pueden nadar los peces, que llamamos la velocidad de la luz, es mayor que la velocidad del agua, el pez va a poder nadar hacia la derecha y va a poder evitar caerse en la catarata.
Si tenemos en la región en donde la velocidad del agua es exactamente igual a la velocidad máxima a la cual pueden nadar los peces, el pez va a tratar de nadar y nadar y nadar, pero siempre va a estar en el mismo lugar. Entonces así es como podemos entender en forma quizás intuitiva de que el tiempo se detiene en ese lugar. Sin embargo, si al pez por alguna razón se le ocurre nadar hacia la izquierda, uno va a encontrar el pez, por más que nadie hacia la derecha, va a ser llevado por el agua hacia la catarata, en donde va a caer y ahí estará la singularidad que lo va a destruir. Entonces el horizonte marca una línea sin retorno que si uno la cruza, uno no puede volver a escapar. Así como el pez no puede escapar de la catarata, alguien que cae dentro de un agujero negro, que cruza el horizonte, no puede evitar ser despedazado en la singularidad. Entonces, para repetir nuevamente, el agujero negro es una región del espacio y el tiempo que se produjo por una concentración muy grande de materia, tiene un horizonte que si uno lo cruza, uno no puede volver a salir. Y algo que se comprendió, como mencioné al principio, que lo comprendió Chandrasekhar, es que una estrella puede colapsar en un agujero negro. Si uno tiene una estrella masiva, varias veces más grande que la masa del Sol, eventualmente, cuando su combustible nuclear se va acabando, puede llegar a colapsar en un agujero negro. Y va inevitablemente a colapsar en un agujero negro. Esto implica que en el cielo puede haber objetos que son agujeros negros. Entonces, simplemente les voy a contar cómo es que los físicos, los astrofísicos, tratan de ver a estos agujeros negros. Hay básicamente dos tipos de agujeros negros, que son los más estudiados, que son los que hay unos que tienen un tamaño de 10 kilómetros, que son producidos por estrellas muy masivas, o sea, varias veces más masivas que el Sol. Y hay otros agujeros negros que son que son enormes, del tamaño del sistema solar, que son agujeros negros que están en el centro de las galaxias. Y actualmente incluso se están descubriendo agujeros negros de masas intermedias. Ahora, ¿cómo es que vemos los agujeros negros? O sea, si nada puede escapar el horizonte, nada debería ser emitido por los agujeros negros y efectivamente los veríamos negros. Sin embargo, en principio, si tuviéramos una estrella que se mueve detrás del agujero negro, el agujero negro funcionaría como una especie de lente y podríamos ver cómo deflecta la luz de la estrella, en base a eso ver los agujeros negros. Esa es una de las maneras en las cuales se tratan de ver los agujeros negros. En algunas situaciones tenemos suerte y estos agujeros negros están cerca de otra estrella y va a haber materia o gas de la otra estrella que vaya cayendo dentro del agujero negro. O sea, en un pasado había dos estrellas que estaban una cerca de la otra, una de ellas colapsa en un agujero negro y después el material de la otra estrella va cayendo en el agujero negro que se ha formado. Ese material, al caer, se calienta y emite radiación, rayos X, que los astrónomos ven y pueden estudiar, y pueden ver indirectamente que hay una fuente gravitatoria muy poderosa que se cree que es un agujero negro. Esos son los agujeros negros que son producidos por estrellas. Hay agujeros negros que están en los centros de las galaxias. Aquí hay una foto de una galaxia a la izquierda. Esa región blanca es la galaxia. Abajo indicamos el tamaño. Es un tamaño realmente gigantesco, de 90.000 años luz del tamaño de esa foto. Y del centro de esa galaxia salen partículas de mucha energía, unas como plumas de energía, unas llamaradas de energía que salen hacia afuera, y noten la escala gigantesca que tienen esas llamaradas de energía. Son más grandes que toda la galaxia. Entonces uno se pregunta de dónde es que viene tanta energía. ¿Qué es lo que puede haber en el centro de esas galaxias que emitan tanta energía? Entonces, cuando estas cosas se vieron hace mucho tiempo, se creyó que lo único que podía dar origen a eso sería un agujero negro muy poderoso, muy grande en el centro de las galaxias, y que había materia que estaba cayendo dentro de ese agujero negro, que se calentaba mucho, y parte de esa materia era enviada hacia afuera y parte caía dentro del agujero negro.
Más recientemente, con telescopios poderosos como el telescopio Hubble, se ha podido ir cerca del centro de la galaxia y uno observa que hay un disco de gas y polvo que está cayendo dentro de ese agujero negro, y noten de nuevo que ahí tenemos un tamaño bastante grande en la foto de la derecha, sin embargo es mucho más pequeño que el de la izquierda, y ahí tenemos ese disco que está cayendo dentro del agujero negro. El agujero negro sería un punto que no veríamos ahí en la pantalla, todavía habría que aumentarlo varias veces más, pero bueno, se ve que hay una fuente gravitatoria muy grande en el centro de esas galaxias. Y se cree que todas las galaxias similares a la nuestra, incluso la nuestra, tienen un agujero negro de estos gigantes en su centro. O sea, los agujeros negros que pasaron de ser una curiosidad teórica, una sorpresa encontrada por Schwarzschild, actualmente parecen ser habitantes normales de nuestro universo, y de hecho hay astrofísicos que están tratando de entender el rol de los agujeros negros en el centro de las galaxias, si son la razón por la cual se formó la galaxia o si fueron formados en forma accidental. Pero ciertamente son habitantes de nuestro universo que nos interesaría conocer y que, bueno, se está tratando de conocer, y muchos de sus aspectos están siendo explorados experimentalmente. Ahora simplemente voy a decir algo para eliminar ciertas quizás preconcepciones equivocadas sobre los agujeros negros. Y el hecho es que los agujeros negros son objetos muy peligrosos que nos van a atraer, nos van a destruir. Pero bueno, los agujeros negros no son peligrosos si uno se mantiene fuera. Por ejemplo, si reemplazáramos al Sol por un agujero negro, la Tierra seguiría dando vueltas alrededor de ese agujero negro y no habría una diferencia muy importante. Por supuesto, no veríamos al Sol a la mañana, pero seguiríamos dando vueltas. El agujero negro más cercano está a años luz de distancia, y si uno realmente se preocupa por la gravedad, hay que preocuparse más por no caerse en una escalera que por los agujeros negros. Y los agujeros negros son muy buenos para hacer investigaciones teóricas. No solo porque de esa manera uno se mantiene seguro, sino que son una fuente muy importante para descubrir nuevos aspectos de la gravedad, en especial de la gravedad cuántica. Hay propiedades clásicas muy interesantes de los agujeros negros. O sea, los agujeros negros son soluciones de estas ecuaciones de Einstein, que son complicados. Sin embargo, como soluciones, tienen propiedades muy sencillas. Entonces, un agujero negro, visto desde afuera, está caracterizado pura y exclusivamente por su masa y la velocidad angular de rotación. O sea, está caracterizado solo por esos dos parámetros. Sin embargo, las estrellas, de las cuales quienes lo pueden formar, están caracterizados por un montón de parámetros. Hay muchos tipos distintos de estrellas, las hay amarillas, rojas, azules, de distintas composiciones químicas, etc. Y para especificar una estrella hay que dar muchos parámetros. La estrella, como el Sol, puede tener manchas solares, como vemos aquí en la figura de abajo a la izquierda, puede tener todo tipo de estructura y son objetos bastante complicados. Sin embargo, todas estas estrellas pueden colapsar en simplemente un único agujero negro, un objeto sumamente sencillo, caracterizado solo por dos parámetros. Todas estas excitaciones de la materia que forman la estrella forman simplemente esta única excitación gravitatoria, que es el agujero negro. Se transforma todo en este agujero en el espacio y el tiempo. Esa fue la primera observación interesante. La segunda es la llamada ley del área. Y esto es lo siguiente. Cuando uno resuelve las ecuaciones de Einstein que gobiernan cómo se curva el espacio y el tiempo, uno puede calcular, por ejemplo, la colisión de dos agujeros negros. Esto es un proceso sumamente complicado que solo recientemente, con las computadoras más poderosas que tenemos ahora, podemos calcular. Y ese es un proceso complicado en el cual la masa original, la energía original del agujero negro no se conserva. O sea, la parte de la energía sale como ondas gravitatorias, que de hecho se están tratando de detectar en observatorios de ondas gravitatorias. Esas ondas gravitatorias nos darían información muy valiosa y una confirmación muy importante de la existencia de los agujeros negros. Pero es un proceso complicado.
Sin embargo, este proceso complicado tiene un aspecto muy sencillo. Y este aspecto muy sencillo es el hecho de que el área final del agujero negro siempre tiene que ser mayor que la suma de las áreas originales. El área aumenta. Entonces, a los físicos siempre les gusta cuando ecuaciones complicadas tienen aspectos sencillos. Eso ciertamente es... a los físicos les gusta encontrar la simplicidad en la complejidad. Les gusta encontrar cosas sencillas de sistemas complicados, y esta ley del área es una cosa muy sencilla del comportamiento de los agujeros negros. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora han sido todas propiedades clásicas del agujero negro, de los agujeros negros. Muchos de estos aspectos han sido comprobados experimentalmente o se deducen de teorías como la teoría de la gravedad, que también ha sido comprobado experimentalmente. Cuando consideramos, además de estos efectos de las ecuaciones clásicas, los efectos de la mecánica cuántica, encontramos una sorpresa. La sorpresa es que puede haber agujeros negros blancos. Entonces, esto fue descubierto por Hawking en 1974, y es el hecho de que las leyes de la mecánica cuántica implican que los agujeros negros pueden emitir radiación térmica, o emiten radiación térmica. Esta radiación térmica, o la temperatura del agujero negro, depende de su tamaño. O sea, un agujero negro es como si fuera un pedazo de carbón. Si está frío lo vemos negro. Si su tamaño es más pequeño, lo vamos a ver más caliente, lo vamos a ver rojo, como un pedazo de carbón que lo vemos rojo. Y si todavía es más pequeño, lo veríamos blanco. Entonces acá abajo, simplemente para dar una idea de las temperaturas de las cuales estamos hablando, puse la temperatura de algunos agujeros negros de distintas masas. Por ejemplo, si formáramos un agujero negro con la masa del Sol, como son los agujeros negros que se forman por el colapso de estrellas, esta temperatura sería sumamente pequeña. Sería del orden de una millonésima encima del cero absoluto de temperatura. O sea, es una temperatura muy pequeña que, bueno, se puede, en principio, son temperaturas medibles en principio. Sin embargo, en agujeros negros de verdad están rodeados de gases que están a temperaturas mucho mayor, o la radiación cósmica de fondo incluso está a temperatura mayor, por lo cual este efecto no puede ser directamente medido en un agujero negro producido por el colapso de una estrella. Si tuviéramos un agujero negro de la masa de la Tierra, sería un agujero negro que tendría un tamaño de 1 centímetro, y ese también tendría una temperatura muy pequeña. Si formáramos un agujero negro un poco más liviano, de la masa de un continente, ese agujero negro tendría una temperatura del orden de 7000 grados centígrados, que sería que lo veríamos blanco. O sea, ese tipo de agujero negro lo veríamos como un punto blanco. Entonces, eso es un resultado sorprendente, y les voy a tratar de dar una idea de por qué es que ocurre este resultado. Lo importante aquí es que, de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica relativista, las partículas pueden crearse y aniquilarse continuamente, y como dijo David Gross, el vacío es un objeto muy complicado, en donde hay partículas que se están creando y aniquilando continuamente, y esto en el espacio plano no produce ningún efecto, no hay una creación neta de partículas. Hay partículas con energía positiva y partículas con energía negativa constantemente siendo creadas, pero en un espacio plano que es independiente del tiempo, las energías solo pueden ser positivas, y por lo tanto estas partículas con energía negativa pueden vivir solo un tiempo muy pequeño, permitido por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Sin embargo, en presencia de un horizonte, acá la línea vertical sería el horizonte del agujero negro, uno podría también tener esa creación de partículas. Sin embargo, lo que es energía negativa para alguien visto de afuera es energía positiva o razonable para el observador visto de adentro, y no hay razón alguna por la cual estas dos partículas no puedan existir. Estas dos partículas se pueden crear, y una de ellas puede irse hacia afuera, y esa partícula que se ve hacia afuera es vista como radiación o como una emisión térmica de partículas desde el punto de vista de un observador que se mantiene fuera del agujero negro.
O sea, todo esto se debe a la estructura muy complicada del vacío. En presencia del agujero negro, esta estructura hace que haya una emisión neta de partículas. Esto implica que los agujeros negros tienen una vida finita, ya que si no hay nada que esté cayendo en ellos, van a empezar a emitir radiación y van a perder su masa. Un agujero negro de la masa del Sol o de la Tierra, debido a esta radiación, viviría un tiempo finito, pero es un tiempo muchísimo más grande que la edad del universo. O sea que no lo vamos a ver terminar de evaporarse o terminar de emitir radiación nunca. Sin embargo, un agujero negro pequeño, por ejemplo un agujero negro de nuestro peso, se evaporaría en menos de una fracción de segundo y emitiría en esa fracción de segundo una cantidad de energía igual a nuestro peso, que sería mucho peor que la energía emitida por una bomba atómica. O sea, pueden también ser objetos peligrosos. Por suerte no hay agujeros negros pequeños que estén dando vuelta en nuestra cercanía. Sin embargo, una esperanza para poder detectar estos efectos es que agujeros negros suficientemente pequeños, del orden de la masa de una montaña, se hubieran creado al principio del Big Bang y que, por procesos físicos que no conocemos, y que se estarían evaporando ahora, y quizás esa sería una manera de ver estos efectos. O sea, este es un efecto que es difícil de ver en los agujeros negros que la naturaleza nos produce por medio del colapso de estrellas. Quizás la naturaleza sea buena y nos produzca estos agujeros negros en el principio del Big Bang y los podamos ver, pero si uno produce en forma artificial un agujero negro, ciertamente uno vería este efecto. Por supuesto, es muy difícil producir de manera artificial un agujero negro pequeño. Sin embargo, este tipo de efectos producen desafíos teóricos muy interesantes. Producen desafíos teóricos porque son efectos que mezclan la mecánica cuántica y la gravedad. Y como ya habíamos visto en la charla anterior de David Gross, esta mezcla de la gravedad y la mecánica cuántica es algo que no se puede describir por medio de la teoría de Einstein, y hay que ir a una nueva teoría, como la teoría de las cuerdas. Entonces, antes de describir la teoría de las cuerdas o estas nuevas teorías, voy a tratar de explicar un poco cuáles son, en forma más concreta, estos problemas teóricos que tenemos con los agujeros negros. El primero es, ¿de dónde realmente es que viene el calor de los agujeros negros? Y el segundo es la pérdida de la información. El calor. O sea, si uno tiene un cuerpo que está a una cierta temperatura, como aprendimos en base a desarrollos de Boltzmann, uno ve la temperatura debido al movimiento de las partículas del sistema. O sea, la única diferencia entre un objeto caliente y uno frío es que en el objeto caliente las partículas que forman el sistema se están moviendo más rápido que las partículas del objeto frío. O sea, el calor se debe al movimiento de los constituyentes microscópicos del sistema. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son realmente los constituyentes microscópicos de los agujeros negros? ¿Qué es lo que se está moviendo dentro de los agujeros negros? Y como los agujeros negros son un fenómeno puramente gravitatorio, uno esperaría que estos constituyentes simplemente sean como los átomos del espacio-tiempo. Son los constituyentes microscópicos del espacio y el tiempo. Hay un concepto relacionado que quizás no es tan obvio para los no físicos, que es el concepto de la entropía, que es algo íntimamente relacionado a la temperatura. Si nunca escucharon hablar de la entropía, simplemente piénsenlo como la temperatura, o algo muy relacionado con la temperatura. Así como la temperatura se debe al movimiento de los constituyentes, la entropía nos dice de cuántas maneras distintas se pueden mover estos constituyentes. Cuántas posibilidades hay microscópicas de configuraciones, cuántas configuraciones microscópicas que nos dan la misma configuración macroscópica. Y hay una ley de la termodinámica, que es una fórmula sencilla, que nos da la entropía si conocemos la energía y la temperatura. Y esa
entropía en el caso de los agujeros negros, ya que conocemos la temperatura y conocemos la energía, que es la masa del agujero negro, podemos calcular la entropía y resulta ser el área del horizonte. La entropía es proporcional al área del horizonte, medida en unidades de la longitud de Planck, que es una longitud muy pequeña, del orden de 10 a la menos 33 centímetros. O sea que un agujero negro macroscópico de un tamaño grande tiene una entropía muy grande, una entropía que es mayor que la entropía de cualquier sistema físico. Lo que ello quiere decir es que el número de constituyentes de un agujero negro es mucho mayor que el número de constituyentes de cualquier objeto ordinario del mismo tamaño. La entropía en cierto sentido es como el desorden del sistema, de cuántas maneras distintas uno puede organizar el sistema. Y hay una ley que quizás es una de las leyes más intuitivas de la física, que nos dice que el desorden siempre aumenta. Esta es una ley que siempre podemos experimentar en nuestra vida cotidiana. Y esta es, en el caso de los agujeros negros, es la ley del área. Habíamos visto que los agujeros negros tenían esta propiedad clásica de que el área siempre aumentaba, y esa propiedad clásica es la segunda ley de la termodinámica, de acuerdo a estas fórmulas. Entonces, la pregunta es, esta entropía que uno calcula en base a las leyes de la termodinámica, leyes macroscópicas, ¿cuál es el origen microscópico de estos grados de libertad? ¿Cuáles son los constituyentes microscópicos del agujero negro? Y estos constituyentes, si los entendemos, nos van a decir cuál es la estructura del agujero negro. O sea, el agujero negro es un objeto que produce un agujero en el espacio y el tiempo, que pone en cierta manera al desnudo estos constituyentes microscópicos del espacio-tiempo que normalmente no podemos ver en forma directa. Pero los agujeros negros producen ciertos efectos, como la temperatura, etcétera, que son debidas a estos constituyentes microscópicos. Ese es el primer problema. Ahora vamos a hablar sobre el segundo problema, el problema de la pérdida de información en los agujeros negros. Como habíamos visto, uno puede formar un agujero negro de distintas maneras. Uno puede formarlo con distintas estrellas, o un agujero negro pequeño puede ser formado de distintas maneras. Uno puede tirar mucha información dentro de este agujero negro, y la información, por ejemplo un libro, sería desaparecida completamente dentro del agujero negro. Y este agujero negro luego emitiría radiación térmica, emitiría un montón de partículas, y eventualmente desaparecería. O sea que lo que hicimos fue poner un montón de información, tirar un montón de cosas dentro del agujero negro, y después ese agujero negro emite radiación térmica. Radiación térmica significa algo muy desordenado, algo que no tiene ninguna información. Esto sería un problema porque según la mecánica cuántica, uno no puede perder la información. O sea, de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica, si uno tira algo a un sistema, si uno tiene ciertas partículas que colisionan y después salen para afuera, lo que sale para afuera puede ser muy complicado, pero en principio uno podría deducir la información de lo que cayó dentro del agujero negro. Entonces, de acuerdo a la mecánica cuántica, debería haber diferencias muy sutiles en la radiación que sale que contienen la información de lo que formó el agujero negro. O sea, pensemos a la formación del agujero negro como un crimen que luego, al evaporarse, deja pequeñas señales. Entonces la pregunta es si un detective sumamente poderoso puede ir y analizar esas señales que salen y reconstruir qué fue lo que cayó dentro del agujero negro, cuál fue el crimen que se cometió. Sin embargo, eso sería si la mecánica cuántica fuera cierta. Por otro lado, si la información realmente se perdiera, uno tiene que modificar las leyes de la mecánica cuántica. Y lo malo en ese sentido es que no sabemos cómo modificar las leyes de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es algo es muy rara, es muy poco intuitiva, pero tiene leyes precisas que entendemos precisamente. Si la queremos reemplazar, es muy difícil reemplazarla por algo que sea consistente y que reproduzca todas las leyes de la física que conocemos actualmente. Entonces, para poder realmente analizar este problema sobre si los agujeros negros realmente pierden la información, si tenemos que reemplazar la mecánica cuántica o no,
necesitamos una teoría que incorpore la gravedad y la mecánica cuántica. Y esa teoría es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es, como David dijo, una teoría conservadora en el sentido de que preserva los principios de la mecánica cuántica, pero lo único que hace es reemplazar las partículas, que en las teorías usuales son puntuales, por teorías de una dimensión. Y lo bueno de la teoría de las cuerdas es que las interacciones de estas cuerdas son finitas y dan origen a una teoría consistente. Y permiten describir la gravedad junto con la mecánica cuántica y además puede unificar todas las interacciones. O sea, distintas partículas son distintos modos de vibración de la cuerda y puede describir todas las partículas y todas las interacciones en términos de un solo objeto, que sería la cuerda. Dentro de la teoría de las cuerdas podemos entender el origen de la entropía de los agujeros negros en algunas situaciones sencillas, en donde podemos variar la interacción entre las cuerdas y cuando las interacciones son grandes uno tiene un agujero negro y cuando las interacciones son pequeñas uno tiene una colección de cuerdas y otros objetos que la teoría tiene que se llaman debranas. No importa demasiado qué son, lo que sí importa es que conocemos precisamente las leyes de interacciones o las leyes que gobiernan el comportamiento de las cuerdas y esos otros objetos. Y uno puede ver que para una dada configuración del agujero negro hay muchas configuraciones posibles de estas cuerdas que dan origen a la entropía, que dan origen a estos aspectos más térmicos de los agujeros negros. En base a pensar sobre esta descripción de los agujeros negros, se comprendió que dentro de la teoría de las cuerdas podemos describir ciertos espacios-tiempos en términos de partículas que viven en la frontera del espacio-tiempo. Entonces, uno debe imaginarse un espacio-tiempo que podría estar dado por ese diagrama. Esa es una figura de Escher, en donde vemos peces que tienen todos el mismo tamaño real, pero debido a que proyectamos la geometría en 2 dimensiones, vemos que se acumulan en la región cerca de la frontera. Entonces es algo parecido a que cuando tratamos de proyectar la superficie de la Tierra sobre el plano, vemos que algunos países aparecen deformados, vemos deformaciones como que la parte norte, por ejemplo, de Groenlandia, parece mucho más grande que Argentina, y uno sabe que, bueno, Argentina es lo más grande que hay. Y bueno, pero esos son solo efectos de la proyección, y acá similarmente toda esta región parece muy pequeña, pero esa región es sumamente grande, de hecho infinita. Bueno, esos son los espacios-tiempos que estamos considerando, son espacios-tiempos muy sencillos con curvatura negativa. O sea, si uno piensa en objetos con distinta curvatura, uno puede pensar en objetos planos, espacios planos. El objeto más sencillo es un espacio con curvatura positiva, la superficie de una esfera, y este es el espacio más sencillo de curvatura negativa, proyectado sobre 2 dimensiones. Por supuesto, en una teoría de la relatividad, es tanto el espacio como el tiempo que tienen curvatura negativa. En estos espacios, uno puede representar todo lo que ocurre en el interior en términos de una teoría de partículas que vive en la frontera. Una manera quizás gráfica de pensarlo es que hay 2 maneras de pensar en el mismo proceso físico. Uno puede pensar en una partícula que vive en el interior de ese espacio-tiempo, por ejemplo, una estrella que se está moviendo en el interior del espacio-tiempo, o uno, en forma equivalente, puede pensar en un montón de partículas que viven en la frontera de ese espacio-tiempo. Son 2 descripciones completamente equivalentes de la misma física. Esas partículas que viven en la frontera son muy parecidos a los quarks y gluones que gobiernan las interacciones fuertes, o sea, no son teorías muy esotéricas, son simplemente extensiones muy sencillas de las teorías que conocemos actualmente, de las teorías que usamos para describir las interacciones dentro del núcleo. Y la física gravitatoria está descrita por la física de partículas sin gravedad en la frontera. Entonces, una teoría que es difícil de describir, como la gravedad cuántica, se transforma en estos espacios por una teoría que es más fácil de describir en términos de partículas más o menos ordinarias que viven en la frontera.
Y todo lo que hay en el interior, inclusive el espacio y el tiempo dentro del interior, surge en forma efectiva a partir de las interacciones de estas partículas. Entonces, esta es una de las teorías que muestra que el espacio y el tiempo son emergentes, que surgen a partir de las interacciones de esta teoría. O sea, esta teoría vive solo en el borde, y a partir de las interacciones de estas partículas uno obtiene todo el interior del espacio y del tiempo. O sea, hay una dimensión adicional que surge en forma efectiva. Y esto nos permite, describir todo lo que hay dentro del interior, incluso nos permite describir agujeros negros que puede haber dentro del interior. Entonces, cuando uno tiene un agujero negro dentro del interior, uno tiene en la frontera un conjunto muy, muy grande de partículas en una configuración térmica moviéndose en forma muy desordenada, que nos dan origen al calor del agujero negro. Cuanto más rápido se mueven estas partículas de afuera, más caliente va a estar el agujero negro en el interior. Y la entropía del agujero negro, es el hecho de que tenga muchas configuraciones microscópicas, se debe a que estas partículas en la frontera tienen muchas maneras de organizarse. Es un objeto muy complicado que está oscilando y moviéndose, muy similar a las figuras que mostró David Gross de las interacciones en la cromodinámica cuántica, tanto de las cuerdas como lo que mostró del vacío. Entonces, la temperatura y la entropía se deben al movimiento de las partículas en el borde, y también la teoría en el borde obedece las reglas de la mecánica cuántica. Es una teoría ordinaria de física de partículas y, por lo tanto, el agujero negro en el interior también obedece las reglas de la mecánica cuántica. Por lo tanto, los agujeros negros son consistentes con la mecánica cuántica. Al menos esta es una situación concreta en la cual los agujeros negros y la mecánica cuántica son compatibles y no hace falta tirar la mecánica cuántica a la basura, sino que la podemos conservar y organizar la descripción de los agujeros negros en una forma consistente. Y al hacer eso, obtenemos relaciones sorprendentes como que el espacio y el tiempo son conceptos efectivos y que dependiendo de cómo se configuran las partículas en el exterior, podemos tener un espacio-tiempo continuo sin ningún agujero, o si están muy excitadas las partículas del exterior, se produce un agujero en el espacio-tiempo. Pero ese agujero y esa singularidad que hay dentro del agujero se describe en forma perfectamente regular en términos de las partículas en la frontera. El hecho de que la mecánica cuántica y la gravedad sean consistentes en el contexto de los agujeros negros es una predicción definitiva de la teoría de las cuerdas. Si uno lograra formar un agujero negro, uno vería que ese proceso de formación y evaporación del agujero negro debería respetar las leyes de la mecánica cuántica. Esta es una predicción definitiva de la teoría de las cuerdas, es una predicción que en principio puede ser falsificable, pero en la práctica es muy difícil de comprobar, porque es muy difícil formar agujeros negros. Por lo tanto, uno le gustaría comprobar la teoría de las cuerdas de otra manera. No hay ningún experimento muy claro o muy sencillo que uno pueda quizás lograr hacer para comprobar esta teoría. Salvo que tengamos la gran suerte de que haya dimensiones extras muy grandes y que mediante aceleradores de las próximas generaciones logremos producir agujeros negros. Pero eso requeriría que tengamos mucha suerte. En las situaciones usuales de la teoría de las cuerdas es una predicción difícil de comprobar. Bueno, como vimos, los agujeros negros son objetos fascinantes, donde la curvatura del espacio y del tiempo son dramáticos, y estos agujeros negros, junto con las leyes de la mecánica cuántica, producen paradojas y confusiones que producen desafíos interesantes a las teorías y que al describirlos por medio de una teoría consistente como la teoría de las cuerdas, nos obliga a una concepción bastante radical del espacio y el tiempo, en donde el espacio y el tiempo surge de una manera efectiva a partir de interacciones de partículas más fundamentales. O sea, las partículas en la frontera son como los átomos del espacio y del tiempo que dan origen al espacio y el tiempo en el interior. Bueno, muchísimas gracias.
¿Alguna pregunta? Más cerca. No se oye. ¿Puede acercar el micrófono a la boca, por favor? Sí. Que si hay alguna proporción constante de la materia oscura, de la normal, es decir, que se establece que el 90% es materia oscura y el 10% es en donde, digamos, nosotros vivimos y observamos. Constante que se estableció, si hay una la pregunta era si hay una proporción constante entre la materia oscura y la materia observable, y sí hay una proporción constante que fue establecida al principio del Big Bang. Entonces, una de las preguntas que uno se hace es ¿cuál es el origen de esa proporción? Y que es una pregunta que, para responderla, uno tiene que saber la naturaleza de la materia oscura, y quizás estos experimentos del LHC, del acelerador del cual David Gross habló, quizás nos informen, quizás produzcan partículas que forman la materia oscura. Bueno, la pregunta es si esa proporción puede ser variable. En las teorías más sencillas esa proporción es constante, pero hay teorías donde quizás las partículas de materia oscura decaen y entonces podría ir variando. Pero las teorías más sencillas son donde es constante. Pero por supuesto hay que hacer un experimento para realmente ver si es o no constante. Todo parece ser consistente con que es constante. Sí, perdona que no me levante. Lo primero de todo es felicitarte por tu gran trabajo en física teórica y en física experimental. La verdad es que los físicos jóvenes te admiramos bastante, eso desde luego, la gente que conocemos tu trabajo desde luego. Quería preguntarte un par de cuestiones. En el LHC que va a empezar a trabajar o que se está montando actualmente, se van a lograr energías del tipo de 14 teraelectronvoltios. Y la pregunta típica cuando se estudia esto, y sobre todo por parte de la comunidad científica, es que hay mucha gente que es muy escéptica respecto a que la teoría de cuerdas pueda alguna vez ser comprobada experimentalmente. Yo no lo creo, personalmente, y creo que la comunidad científica que se ha reunido esta semana tampoco. Pero me gustaría que tú me explicases de una manera lo más pedestre posible qué hechos teóricos hacen que tú consideres que la teoría de cuerdas pueda ser relevante a la hora de determinar que la gravedad y la mecánica cuántica se puedan describir desde una manera conjunta. Bueno, la teoría de cuerdas tiene un gran éxito, que es el hecho de que puede poner la mecánica cuántica y la gravedad juntas. Esto es importante para describir ciertas cosas. Es importante para describir agujeros negros pequeños, es importante para describir el principio del Big Bang. Con la teoría de cuerdas actualmente tenemos predicciones concretas para agujeros negros pequeños. Lamentablemente la naturaleza no los proporciona en forma gratis y no los podemos comprobar. Ahora, hay algo que sí podemos comprobar, que es el principio del Big Bang. Pero todavía no tenemos una predicción precisa de qué predice la teoría de cuerdas debido al Big Bang. O sea, cómo es que comenzó el universo de acuerdo a la teoría de las cuerdas. Es algo que se está explorando activamente, fue uno de los temas que se discutió acá en el Congreso, pero no hay una predicción así bien precisa que uno pueda decir la teoría de cuerdas está bien o está mal. Pero no resulta razonable que se pueda conocer en un futuro cercano. O sea, hay preguntas que no se conocían hace 10 años y ahora se pueden conocer. Y bueno, quizás dentro de los próximos 10 años vamos a tener una comprensión bien precisa del principio del Big Bang de acuerdo a la teoría de las cuerdas. Una última cuestión. En cuanto al LHC, puede ser que tengamos muchísima suerte y veamos las cuerdas, probablemente no, pero vamos a ver nuevas partículas y quizás estas nuevas partículas, sobre todo si se ve la supersimetría, van a ser una buena palmada en la espalda para la teoría de cuerdas.
La pregunta es si el límite cósmico de velocidad de la velocidad de la luz no se supera al caer dentro de un agujero negro. O sea, este es un límite local, ¿no? O sea, cada uno localmente no se puede propagar a más de la velocidad de la luz. En cierto sentido, el agujero negro, si uno lo ve desde afuera, uno parecería que la persona que se está cayendo cae, y como nunca puede pasar la velocidad de la luz, nunca termina de caer dentro del agujero negro. Por otro lado, la persona que cae dentro del agujero negro ve que cae y en un tiempo finito llega hacia el interior. O sea, ambos observadores miden el tiempo de una manera sumamente distinta y desde el observador de afuera, la persona dentro del agujero negro ocurre en un tiempo más que infinito. Pero bueno, eso se debe a la distorsión tan grande que produce el agujero negro entre el espacio y el tiempo. Pero localmente siempre se preserva este principio. O sea, al tener este espacio-tiempo curvo no puede tener estas situaciones extrañas, pero bueno, así es como funciona. Siempre el límite de esta velocidad es un límite local. ¿Sí? ¿Micrófono? Sí. ¿Micrófono? Quiero hacer una pregunta sobre la entropía. Si se toma un agujero negro como una Si se toma un agujero negro como una singularidad, ¿se puede hablar de constituyentes de un agujero negro? No se puede suponer que todo lo que esté en su interior sea una única unidad, que no tenga identidades distintas, sino que una sola cosa. En ese caso, ¿habría alternativas de configuraciones? ¿Habría un número, aunque finito, de configuraciones distintas que pudieran determinar el grado de entropía de ese agujero negro? ¿Se podría quizás tener una lectura dual de entropía máxima y entropía mínima al mismo tiempo? Esa es mi pregunta. Sí, la pregunta es si el agujero negro en el interior puede tener objetos todos idénticos, y entiendo que van a producir la entropía del agujero negro. En principio sí. La manera en la cual lo describimos aquí es yéndonos bien fuera del agujero negro y describiendo tanto el espacio negro como tanto el espacio como el agujero negro en donde está, tanto el espacio como el agujero negro que está en ese espacio, en términos de una teoría, en términos de partículas que están fuera. Y los constituyentes, en cierto sentido, están fuera, los describimos como fuera del agujero negro de una manera equivalente. No podemos asignarle una posición determinada a estos constituyentes. No decimos que están en la singularidad. No sabemos exactamente dónde están distribuidos en todo el espacio del tiempo. Bueno, en forma más precisa están en la frontera, pero dan origen a todo el espacio y el tiempo. O sea, hay que eliminar esa concepción de que los grados de libertad van a estar localizados en el espacio y el tiempo. Hay que pasar a estas nuevas concepciones en donde los grados de libertad están en la frontera del espacio y del tiempo. O sea, en cierto sentido es así, como usted mencionó, nada más que los grados de libertad que dan origen a la entropía están en cierta manera fuera del agujero negro. Bueno, vamos a agradecer de nuevo a Juan su excelente charla. Es un aplauso.